¿Es obligatorio el diezmo para los cristianos de hoy? ¿Estamos realmente bajo una ley divina que exige dar el 10% de nuestros ingresos? ¿O hay algo más profundo que tu iglesia tal vez no te ha contado? En Gálatas 5:1 el apóstol Pablo nos exhorta: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Esta declaración no solo nos libera de la ley mosaica, sino que también nos invita a examinar con discernimiento prácticas religiosas que hemos heredado sin cuestionar. Hoy exploraremos 3 secretos bíblicos sobre el diezmo que rara vez se enseñan desde el púlpito. Te mostraremos cómo entender el verdadero propósito del diezmo. ¿Qué significa realmente dar para Dios? Y si esta práctica sigue vigente en la era de la gracia. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti respecto a tu generosidad y obediencia? Desde pequeños ya muchos de nosotros crecimos escuchando que debíamos darle a Dios el 10% de todo lo que ganábamos. Algunos lo aprendieron en la escuela dominical, otros desde el púlpito, y no pocos lo sintieron como un mandato inquebrantable, casi como si de ello dependiera la bendición o la maldición sobre sus vidas. Pero ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene realmente esa enseñanza? ¿Quién estableció el diezmo y con qué propósito? Lo que pocos saben es que el diezmo no nació como una ley para todos los creyentes de todas las épocas, sino como un sistema diseñado específicamente para un pueblo, en un contexto muy diferente al nuestro. Volver al origen no es una invitación a rechazar el principio de dar, sino una necesidad urgente para comprender lo que Dios verdaderamente espera de nosotros. En Levítico 27:30 leemos: el diezmo de todo producto del campo, del grano que produce la tierra o de los frutos de los árboles pertenece al Señor, es cosa consagrada al Señor. Este versículo es uno de los pilares usados por quienes enseñan el diezmo como una obligación. Sin embargo, si observamos el contexto completo, descubriremos algo sorprendente. El diezmo formaba parte del sistema levítico, establecido para mantener a los sacerdotes de la tribu de Leví, quienes no recibieron herencia en la tierra prometida. Dios había separado a los levitas para el servicio del templo, y en lugar de darles tierras o propiedades, les asignó el diezmo del resto del pueblo como sustento. En Números 18:21, Dios declara: a los hijos de Leví les he dado todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Esto cambia todo, porque el diezmo no era un acto devocional voluntario ni una herramienta para obtener bendiciones personales, sino una obligación dentro de un sistema teocrático y agrícola que buscaba el equilibrio entre las tribus de Israel. Era parte de un pacto nacional con cláusulas muy específicas, incluyendo bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. En Deuteronomio 28 encontramos una extensa lista de ambas. Pero, ¿qué ocurre cuando ya no estamos bajo ese pacto? Sigue teniendo vigencia el sistema del diezmo. Muchos líderes enseñan que el diezmo es un principio eterno, anterior a la ley, basándose en el episodio de Abraham con Melquisedec. En Génesis 14:20, después de una gran victoria, Abraham entrega el diezmo del botín a este misterioso rey y sacerdote. Pero lo que se olvida mencionar es que Abraham no diezma sus ingresos ni su trabajo. Lo que entrega es parte del despojo de una guerra, una acción única que no vuelve a repetirse y que no fue mandada por Dios, sino una expresión libre de gratitud. En ningún momento se establece ese acto como una obligación para él o sus descendientes. De hecho,
Ni Isaac ni Jacob son presentados como hombres que practicaran sistemáticamente el diezmo. Jacob, por su parte, sí hace una promesa relacionada con el diezmo en Génesis 28:22. De todo lo que me des, el diezmo lo apartaré para ti. Pero hay que notar que esta promesa nace de un voto personal, condicionado a que Dios le bendiga, le proteja y le traiga de regreso en paz. No se trata de una orden de Dios, sino de un compromiso personal. Y aún así, no hay evidencia bíblica de que Jacob haya cumplido o institucionalizado ese voto en una práctica continua. El diezmo, tal como se implementó de forma sistemática, vino después, cuando Israel ya era una nación con leyes civiles, ceremoniales y religiosas. Y fue parte de esa estructura jurídica, no de una expresión espontánea de fe. Si retrocedemos a los días del Antiguo Testamento y observamos cómo funcionaba el sistema del diezmo, encontraremos aún más elementos que contradicen la práctica moderna. Por ejemplo, había múltiples diezmos, no solo uno. Según Deuteronomio 14, 22 a 29, cada israelita debía separar el diezmo de sus productos agrícolas cada año. Pero en el tercer año ese diezmo debía ser entregado a los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas en su propia ciudad. Esto demuestra que el sistema era más amplio, comunitario y profundamente social. No se trataba de sostener a una institución, sino de sostener a un pueblo entero en su estructura sacerdotal y social. De hecho, en muchos casos, el mismo pueblo comía parte del diezmo como una celebración delante del Señor, en una fiesta de gratitud y comunión. Esto nos muestra que el diezmo bíblico original no era un impuesto para mantener templos lujosos, ni una medida para evaluar la fe de una persona. Era una parte de la vida diaria en un contexto donde la religión, la cultura y la economía estaban fusionadas. Pretender trasladar ese modelo literalmente a nuestra época sin adaptar su propósito es perder de vista el corazón del mensaje. Y sin embargo, eso es lo que ha ocurrido en muchos círculos cristianos modernos. Muchos creyentes sinceros han sido llevados a creer que si no diezman, están robando a Dios. Esta enseñanza suele apoyarse en Malaquías 3:8 a 10, donde Dios pregunta: ¿robará el hombre a Dios? En vuestros diezmos y ofrendas. Y luego promete abrir las ventanas de los cielos si el pueblo vuelve a él. Pero este pasaje no puede interpretarse fuera de su contexto histórico. Dios no está hablando aquí a la iglesia, sino a Israel. En una etapa de profunda decadencia espiritual, donde los sacerdotes mismos estaban corrompidos y el pueblo había abandonado el pacto. Este llamado es un regreso al orden levítico que ya estaba en vigor, no una nueva instrucción para todos los tiempos. Usar este texto para condenar al creyente moderno es ignorar la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto, entre la ley mosaica y la gracia en Cristo. En Hebreos 8:13 el escritor declara: al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Jesús vino a cumplir la ley, no a perpetuarla, y en él se inauguró una nueva forma de vivir, no basada en el cumplimiento de normas externas, sino en la transformación del corazón. El diezmo, como parte del sistema levítico, también quedó superado por una entrega mucho más profunda, la entrega total de nuestras vidas a Dios. Cuando Jesús se encontró con los fariseos, les reprendió duramente por su hipocresía. En Mateo 23:23 les dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino,
y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Jesús no los felicita por diezmar, sino que los acusa de preocuparse por los detalles mínimos mientras ignoran el peso de la ley. Su énfasis nunca estuvo en las prácticas religiosas vacías, sino en la transformación interna. Si bien menciona el diezmo como parte de la ley vigente en ese momento, también señala que lo más importante había sido dejado de lado. No podemos usar este versículo para justificar una práctica sistemática sin ver lo que Jesús realmente estaba confrontando. Lo que Dios siempre ha buscado es el corazón, no el porcentaje. Desde los tiempos de los profetas Él lo dejó claro. En Isaías 1:11 a 17 Dios dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? No traigáis más vana ofrenda. Luego añade: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras. Esta es la esencia del mensaje. Dios no se complace en ritos si el corazón está lejos. Y lo mismo ocurre con el diezmo. No se trata de cuánto das, sino de cómo vives. No se trata de si depositas el 10%, sino de si tu vida entera le pertenece a Él. En los primeros siglos de la Iglesia no hay evidencia de que los cristianos practicaran el diezmo como una obligación. Lo que vemos en el libro de los Hechos es algo mucho más radical. En Hechos 4, 32 a 35 se nos dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y más adelante, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Esta generosidad no era el resultado de una ley impuesta, sino del poder transformador del Espíritu Santo. Esto nos lleva a una verdad esencial. Cuando el corazón es tocado por Dios, no se limita a dar el 10%. Da todo, da tiempo, talento, recursos, amor, compasión, perdón. No por temor a una maldición, sino por gratitud. No para ganar el favor divino, sino porque ya lo ha recibido. Y esa es la gran diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Volver al origen del diezmo no es destruir su valor, sino restaurar su significado. Es comprender que no fue creado para controlarnos, sino para enseñar principios de generosidad, responsabilidad y cuidado mutuo. Es reconocer que ahora en Cristo no vivimos por imposiciones, sino por convicciones. Y que lo que Dios desea no es una décima parte de nuestras finanzas, sino toda nuestra vida en sus manos. Durante su ministerio terrenal, Jesús habló con claridad sobre muchos aspectos que tocaban la vida del ser humano: el corazón, la fe, el pecado, el perdón, el servicio, la humildad, el reino de Dios y también el dinero. Sin embargo, nunca instituyó el diezmo como una norma para sus discípulos. En su enseñanza no hay ningún momento donde se ordene, prescriba o refuerce el diezmo como requisito para entrar en el reino, recibir bendiciones o cumplir con la voluntad del Padre. Este silencio no es accidental, es revelador, porque en la figura de Cristo se inaugura una nueva era espiritual, una transformación del interior que supera las estructuras rígidas de la ley mosaica. Y el hecho de que el diezmo no forme parte del mensaje central de Jesús indica que su propósito no era reproducir el sistema religioso anterior, sino establecer una relación directa entre Dios y el corazón del creyente. Jesús predicó intensamente sobre la riqueza y el uso del dinero, no desde la perspectiva de porcentajes establecidos, sino desde la disposición del alma. En Mateo 6:21 dijo: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Esta afirmación trasciende cualquier cálculo numérico.
no le habló a sus seguidores de obligaciones externas, sino de una conexión interna que revela prioridades espirituales. El tesoro no está en la cantidad que se da, sino en el lugar donde reposa nuestra confianza. Para Jesús, el problema nunca fue cuánto damos, sino por qué lo damos, desde qué motivación interior y con qué actitud lo hacemos. Por eso, en lugar de establecer una fórmula, presentó un estándar más alto: entregar toda la vida a Dios. Un ejemplo claro de esta visión se encuentra en el episodio de la viuda que echó 2 moneditas en el arca del templo. En Marcos 12, 41 a 44, Jesús observa cómo los ricos daban grandes cantidades, pero luego señala a la viuda y declara que ella ha dado más que todos. No porque su suma fuera mayor, sino porque dio todo lo que tenía. Aquí Jesús no alaba una décima parte, sino la entrega total, sincera, sin reservas. En este acto se revela el principio que rige la economía del reino. El valor no está en la cantidad, sino en la medida del sacrificio, en el desprendimiento, en la confianza absoluta en la provisión divina. Otro momento revelador ocurre cuando Jesús llama al joven rico. Este hombre, que había cumplido los mandamientos desde su juventud, se acerca preguntando qué más debía hacer para heredar la vida eterna. En Marcos 10, 21, Jesús le responde: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Esta exigencia no está vinculada al diezmo. Jesús no le pidió el 10%, le pidió el todo. Porque en el reino lo que importa no es una fracción legalista, sino la disposición radical del alma para renunciar a todo lo que impida una comunión plena con Dios. El joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esta escena deja claro que Jesús no busca contribuciones por obligación, sino corazones rendidos por amor. Si el diezmo hubiese sido un elemento esencial de la vida espiritual bajo el nuevo pacto, Jesús lo habría enseñado de forma directa. Pero nunca instruyó a sus discípulos a diezmar, ni en el Sermón del Monte, ni en sus parábolas, ni en sus discursos finales. Lo que sí hizo fue hablar sobre generosidad, sobre dar con alegría, sobre compartir con el necesitado, sobre la imposibilidad de servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. En Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a 2 señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta enseñanza no establece porcentajes, sino prioridades. La fidelidad a Dios no se mide en décimas, sino en entrega total. Cuando Jesús denunció a los fariseos, usó el tema del diezmo como un ejemplo de su hipocresía. En Mateo 23:23 declaró: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Algunos han interpretado este versículo como una validación del diezmo, pero en realidad es una denuncia. Jesús los confronta por aferrarse a las minucias externas mientras descuidaban lo que realmente importa. El peso de sus palabras no recae en la práctica del diezmo, sino en el olvido de lo esencial: justicia, misericordia y fe. Esas son las marcas del verdadero discípulo. El enfoque no está en lo que se entrega, sino en el espíritu con el que se vive. La crítica de Jesús revela que las prácticas externas, incluso las correctas, pueden estar vacías si no están acompañadas de una transformación interna. El mensaje del reino fue diseñado para cambiar el corazón, no para imponer rituales. Jesús enseñó que todo lo que damos debe nacer del amor, no de la presión. En Lucas 6:38 dijo: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esta promesa no está sujeta a una ley específica de porcentajes.
Es una ley espiritual de reciprocidad basada en la actitud generosa del corazón. Jesús apelaba a una entrega libre, desinteresada, profunda. En ningún momento ató esta promesa a un sistema obligatorio de diezmos. Más bien, habló de una medida espiritual, una forma de vida que da con alegría y sin cálculo. El modelo de vida que Jesús propuso fue radical. No dejó instrucciones sobre templos físicos ni sobre estructuras religiosas complejas. Llamó a sus seguidores a vivir en humildad, en servicio, en desprendimiento. Los envió sin alforja ni bolsa, dependiendo por completo de la provisión divina. En Mateo 19:10 les dijo: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, porque el obrero es digno de su sustento. Este principio refleja un estilo de vida opuesto al materialismo. Los discípulos no vivían bajo un esquema financiero sistematizado, sino en una dinámica de fe, donde cada necesidad era suplida por la mano de Dios y cada provisión era compartida entre hermanos. En toda su enseñanza, Jesús nunca estableció el diezmo como obligación. Lo que sí hizo fue exaltar la mayordomía fiel, la entrega generosa, el desapego de las riquezas y la confianza absoluta en el Padre Celestial. En Mateo 6:33 resumió esta visión: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En este mandato no hay espacio para el temor económico ni para la manipulación. Solo hay un llamado a poner a Dios por encima de todo. Jesús no delegó a sus seguidores una ley de porcentajes. Les entregó una vida guiada por el Espíritu. Si el diezmo fuera una parte esencial del Evangelio, los evangelios lo repetirían con énfasis, pero no es así. El silencio de Jesús sobre este tema, lejos de ser una omisión, es una declaración. Porque lo que se inauguró con Cristo no fue una repetición del antiguo sistema, sino una nueva forma de vivir, donde cada área del ser humano es rendida por completo al señorío de Dios. Lo que antes era una norma externa, ahora se convierte en una respuesta voluntaria, libre y guiada por una relación viva con el Padre. El mensaje de Jesús rompe con las estructuras religiosas que buscan imponer cargas sin transformar el corazón. En Mateo 11:28-30 dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este descanso no elimina el llamado al sacrificio, pero lo transforma. Ya no se trata de cumplir normas para agradar a Dios, sino de vivir en comunión con Él, dejándonos guiar por su voz y su gracia. Por eso, cuando hablamos del dar cristiano, no podemos retroceder al antiguo pacto para imponer lo que Jesús no ordenó. Debemos avanzar hacia el modelo que Él encarnó, una entrega que nace del amor y se sostiene en la libertad. En ningún momento Jesús enseñó que el diezmo fuera el estándar para sus seguidores. Su enfoque fue siempre más profundo, más exigente, más espiritual. No buscó establecer reglas externas, sino cultivar corazones rendidos. En esa rendición total está el verdadero dar. Cuando todo le pertenece a Dios, ya no se calcula lo que se entrega. Se vive con la conciencia de que nada es propio y todo debe glorificar al Padre. Esa es la esencia del reino. Esa es la enseñanza de Jesús. Ahora que hemos visto que el Maestro nunca impuso el diezmo como mandato para sus discípulos, debemos avanzar un paso más. La iglesia primitiva, guiada por el Espíritu Santo, tampoco enseñó el diezmo como una norma. En su lugar, reveló un modelo de generosidad viva, espontánea y poderosa. Esa será la base de la tercera parte de nuestro recorrido.
La transición del Antiguo al Nuevo Testamento no fue una simple evolución doctrinal, sino un cambio radical en la forma de entender la relación entre Dios y el ser humano. Con la llegada del Espíritu Santo, los discípulos no solo recibieron poder para predicar, sanar y testificar, sino también para vivir una vida completamente guiada desde dentro. En ese nuevo mover espiritual, el dar dejó de ser una imposición externa y se convirtió en una expresión espontánea de obediencia nacida en lo profundo del corazón. El modelo económico de la iglesia primitiva no estuvo sustentado por normas rituales, sino por convicciones internas encendidas por la gracia. Desde el primer momento, el libro de los Hechos muestra cómo los seguidores de Cristo vivían un tipo de generosidad que no puede explicarse por ley ni tradición. En Hechos 2:44 a 45 se nos dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No hay ninguna referencia al diezmo. No hay instrucciones que los obligaran a desprenderse de sus posesiones. Lo que se observa es una comunidad transformada por la presencia del Espíritu, dispuesta a renunciar incluso a sus comodidades por amor a los demás. Este tipo de entrega no puede ser forzada ni estructurada. Solo puede surgir en corazones regenerados por la obra redentora de Cristo. La generosidad de los creyentes en los primeros días de la iglesia no se regulaba por el calendario ni por porcentajes fijos. Su impulso era espiritual, no legal. Se daban cuenta de que ya no eran dueños de nada, porque todo lo que tenían había sido redimido por la sangre de Cristo. En Hechos 4:32 a 35 se nos describe otra escena impactante. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Este pasaje revela la profundidad de la unidad y el desprendimiento. No se menciona la obligación de diezmar, porque el principio que gobernaba no era el de cumplir una regla, sino el de responder al llamado del amor. A lo largo de las cartas apostólicas, pues, este patrón se refuerza. El apóstol Pablo, al escribir a las iglesias, nunca ordenó que se diezme. En cambio, instruyó sobre cómo dar de forma voluntaria, proporcional y según la convicción de cada uno. En 2 Corintios 9:7 deja establecido el principio rector de la generosidad cristiana. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta afirmación es más que un consejo práctico. Es una declaración doctrinal que marca una línea divisoria entre la antigua manera de dar por obligación y la nueva manera de dar por revelación. El dar en el Nuevo Testamento está íntimamente ligado a la libertad espiritual. Pablo no sugiere que la bendición depende de cumplir con un porcentaje, sino de la actitud con la que se entrega. No se trata de satisfacer una cuota impuesta, sino de entrar en una dimensión donde el dar se convierte en una expresión visible de la gracia recibida. En el mismo capítulo, 2 Corintios 9:6, dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí el énfasis está en la siembra voluntaria, no en el cumplimiento ritual. El sembrador no calcula un impuesto, se deja guiar por la tierra, por el clima, por la fe. Así es el que da conforme al Espíritu. Cuando Pablo instruye a la iglesia de Corinto sobre la colecta para los creyentes necesitados de Jerusalén, lo hace con un lenguaje profundamente espiritual. En 1 Corintios 16:2 les dice: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo.
para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. No menciona el diezmo, sino un principio adaptado a la realidad personal de cada creyente. Según haya prosperado, implica que no todos darán lo mismo, pero todos están invitados a participar. Esta forma de dar no se basa en presión, sino en discernimiento. No responde a una norma fija, sino a una conciencia moldeada por el amor. Pablo también destaca que el dar es una gracia, no una carga. En 2 Corintios 8, 1-3 habla de las iglesias de Macedonia, que en medio de la prueba y la pobreza dieron más allá de su fuerza. Él lo llama una gracia de Dios y no una imposición humana. Lo que mueve a esos creyentes no es la obligación de un porcentaje, sino la revelación del privilegio de participar en la obra de Dios. Este modelo pone en evidencia que cuando el Espíritu guía, el corazón responde con generosidad, aun cuando las circunstancias sean adversas. La gracia no solo cambia la forma de dar, cambia la perspectiva desde la cual se da. Este principio también está presente en la carta a los Romanos. En Romanos 12:1, Pablo exhorta a los creyentes: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aunque no está hablando específicamente de dinero, el principio es el mismo. El verdadero culto no consiste en cumplir reglas externas, sino en rendir la vida entera. Dar en este contexto no puede limitarse a un porcentaje. Cuando el cuerpo entero ha sido entregado, todo lo demás queda incluido. Ya no se pregunta cuánto debo dar, sino cuánto de mí ha sido verdaderamente consagrado. La ausencia del diezmo como práctica obligatoria en el Nuevo Testamento no es una omisión, sino una revelación. Significa que lo que antes era símbolo, ahora ha sido sustituido por la realidad espiritual. El sistema levítico requería el diezmo como medio de sostener una estructura física, pero en Cristo el templo ya no es de piedra, sino de persona. En 1 Corintios 3:16 Pablo afirma: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando el templo vive dentro de cada creyente, la economía del reino también se mueve desde dentro. El sostenimiento de la obra no depende de una estructura legal, sino de corazones inflamados por la verdad. En ninguna de sus cartas, Pedro, Santiago, Juan ni Judas hacen referencia al diezmo como un mandato para la iglesia. Su silencio coincide con el modelo que Cristo dejó. Lo que enseñan es la importancia de la fe viva, del amor práctico, de la obediencia al Espíritu. En Santiago 2:15-16 se plantea un escenario concreto. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Esta exhortación no se dirige a cumplir un porcentaje, sino a vivir la fe con acciones reales, con respuestas sensibles a las necesidades del prójimo. La generosidad cristiana es contextual, vivencial, y nace de la compasión, no de la imposición. La lógica del reino no se fundamenta en deberes numéricos, sino en la revelación del amor de Dios. En el 1 Juan 3:17 el apóstol escribe: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Aquí la medida no es el diezmo, sino el corazón. Lo que se evalúa no es el porcentaje,
sino la disposición de compartir lo que se tiene cuando se presenta la necesidad. Dar, según la enseñanza apostólica, es el reflejo tangible de una vida que ha sido redimida. No se impone desde afuera, brota desde dentro. El modelo neotestamentario de dar redefine por completo la relación del creyente con sus bienes. Ya no hay distinción entre lo espiritual y lo material. Todo está bajo el señorío de Cristo. En Colosenses 3:17 se dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Esto incluye lo que se ofrece, lo que se guarda, lo que se administra. El cristiano no se guía por porcentajes impuestos, sino por la voz del Espíritu que habita en él. Cada decisión de dar se convierte en un acto de adoración, cada gesto de generosidad en una proclamación del Evangelio. Este nuevo modelo no anula la práctica de dar, sino que la transforma. No se trata de menos entrega, sino de una entrega más completa, más intencional, más profunda. La libertad en Cristo no es una excusa para la negligencia, sino un llamado a la madurez espiritual. Pablo lo resume en Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esta libertad no desconecta al creyente de la responsabilidad. Al contrario, lo impulsa a dar con mayor generosidad, con mayor sensibilidad y con mayor visión del reino. El patrón que vemos en la iglesia primitiva y en las epístolas no puede ser sustituido por esquemas rígidos. Fue una generación guiada por el Espíritu, no por sistemas. Fue una comunidad movida por el amor, no por normas. Y esa sigue siendo la invitación para nosotros hoy. A vivir bajo la dirección del Espíritu, a dar según lo que Él ponga en nuestro corazón y a confiar en que cada semilla entregada con fe será usada por Dios para bendecir a muchos. Cuando la iglesia da por revelación y no por obligación, se abre la puerta para que la gracia fluya sin restricciones. Cuando el dar nace del corazón y no de la presión, se convierte en un acto profético, en una señal de que el reino ha llegado. El diezmo como estructura fue una sombra, la realidad es Cristo. Y en él cada decisión de dar se convierte en un eco de su entrega suprema. Cuando la verdad es reemplazada por tradición y la revelación es sustituida por sistemas humanos, el resultado es una fe distorsionada que carga al creyente con pesos que nunca fueron diseñados para llevar. En muchos contextos, el diezmo ha dejado de ser una práctica de adoración para convertirse en una herramienta de presión emocional y control espiritual. Lo que debía nacer de una convicción interna ha sido transformado en una obligación impuesta, sostenida por el temor, la culpa y la amenaza del juicio divino. Esta distorsión no es nueva. La historia del pueblo de Dios está llena de momentos en los que las estructuras religiosas reemplazaron el corazón del mensaje y el poder se impuso sobre la gracia. Pero cada vez que eso ocurrió, Dios levantó una voz para restaurar el diseño original. La Escritura nos advierte con claridad sobre los líderes que utilizan lo sagrado para beneficio personal. En Ezequiel 34, 2-3, el Señor declara contra los pastores de Israel: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar a las ovejas? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Este reclamo no es simplemente una queja contra la negligencia espiritual, sino una denuncia directa contra aquellos que se enriquecen a costa del rebaño, utilizando su posición espiritual para manipular en lugar de servir.
Cuando el liderazgo usa el púlpito para exigir y no para edificar, el resultado es una comunidad espiritualmente esclavizada y emocionalmente herida. Uno de los errores más graves en la enseñanza moderna sobre el diezmo es presentar a Dios como un cobrador celestial que bendice solo si se paga una cuota. Se cita constantemente Malaquías 3:10 como una amenaza. Traed todos los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. Pero se ignora el contexto histórico y profético del pasaje. Dios no estaba hablando a la iglesia del nuevo pacto, sino a una nación que había quebrantado un pacto específico en una época donde los sacerdotes habían corrompido el culto y el pueblo se había apartado de su identidad espiritual. El reclamo de Dios no era por el dinero, sino por el abandono de la justicia y la integridad. Usar este texto para infundir miedo es torcer la intención original del mensaje. Cuando el mensaje del diezmo se presenta como un requisito absoluto para la bendición, se produce una falsa espiritualidad donde la generosidad se convierte en transacción y la obediencia en negocio. Esta visión comercializa la fe y transforma la relación con Dios en una relación de mercado. Si doy, recibo. Si no doy, pierdo. Esta no es la economía del reino. Jesús enseñó que el Padre hace salir el sol sobre buenos y malos y que su provisión no está condicionada por una fórmula matemática, sino por su naturaleza generosa. En Mateo 5:45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esta es la gracia, un favor que no se compra, un amor que no se negocia, una provisión que no se condiciona. Pablo también enfrentó la tensión entre servir con integridad y ser acusado de tener intenciones torcidas. En 2 Corintios 2:17 declara: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Su ministerio no se sustentaba en manipulaciones ni en tácticas de presión, sino en la verdad. Su autoridad no dependía de lo que podía exigir, sino de lo que estaba dispuesto a entregar. En varias ocasiones renunció al derecho de ser sostenido para no dar lugar a sospechas ni tropiezos. En 1 Corintios 9:12 afirma: pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Esta actitud revela el corazón del verdadero siervo. No se aferra a lo que puede reclamar, sino que se desprende de todo con tal de no estorbar la obra de Dios. El uso del diezmo como medida de fidelidad ha creado una cultura donde el valor espiritual de una persona se mide por su aporte económico. Esto contradice el Evangelio, que valora la fe, la obediencia y el amor como frutos del Espíritu. En Gálatas 5:22-23, Pablo escribe que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Ninguno de estos frutos se relaciona con cifras monetarias. El énfasis está en lo que el Espíritu produce, no en lo que el bolsillo aporta. Cuando se enseña que dar el diezmo es prueba de compromiso, se corre el riesgo de pasar por alto los frutos invisibles que realmente definen el carácter de un hijo de Dios. Otro peligro de esta manipulación es crear una jerarquía espiritual basada en el poder adquisitivo. Se honra más a quienes pueden dar más y se invisibiliza a quienes no tienen recursos. Esta distorsión es denunciada en Santiago 2:2-4, donde se reprende a los creyentes por dar trato preferencial al rico
y despreciar al pobre. El texto dice: si entra en vuestra congregación un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Cuando el diezmo se convierte en herramienta para clasificar a los creyentes, se niega la justicia del reino y se cae en el favoritismo condenado por las Escrituras. El verdadero liderazgo espiritual no demanda guía, no controla, inspira, no manipula, sirve. Jesús dejó un modelo claro cuando lavó los pies de sus discípulos. En Juan 13, 14, 15 dijo: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. El pastor que utiliza el mensaje del diezmo para generar temor o dependencia está contradiciendo el ejemplo del Maestro. La autoridad en el reino no se ejerce desde el poder, sino desde el servicio. No se basa en lo que se puede extraer del pueblo, sino en lo que se está dispuesto a sacrificar por él. Cuando el pueblo de Dios es instruido a dar por revelación, el resultado es libertad. Pero cuando se le presiona a dar por imposición, el resultado es esclavitud. El apóstol Pablo, al escribir a los Gálatas, les advierte contra los que quieren regresar a las reglas del pasado. En Gálatas 5:1 declara: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esta libertad no es anarquía, es madurez espiritual. No niega el llamado a la generosidad, lo profundiza. No rechaza el dar, lo eleva a una dimensión donde cada acto de entrega nace del amor, no de la coacción. La iglesia que manipula el mensaje del diezmo para obtener control pierde autoridad espiritual. Puede ganar dinero, pero pierde la presencia. Puede construir templos, pero no forma discípulos. Puede llenar auditorios, pero vacía corazones. La fidelidad no se mide por lo que se exige, sino por lo que se modela. La comunidad cristiana debe ser un espacio donde la verdad se enseña con integridad, donde la fe no se condiciona a la economía y donde cada miembro es valorado por lo que es en Cristo, no por lo que puede aportar. El problema no está en enseñar principios de mayordomía, sino en imponer normas que Cristo no instituyó. La manipulación comienza cuando se presentan mandatos humanos como ordenanzas divinas. Jesús denunció esto con dureza en Mateo 15:9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cuando el mensaje del diezmo se eleva al nivel de doctrina esencial, se está reemplazando la palabra viva por estructuras que carecen de respaldo apostólico. El resultado es una iglesia que vive en temor, no en libertad, que da por obligación, no por revelación, que sirve por miedo, no por amor. El Espíritu Santo no manipula, convence, no amenaza, ilumina, no obliga, transforma. Por eso, cuando una enseñanza espiritual se sostiene en el miedo, se debe examinar su origen. En 2 Timoteo 1:7, Pablo afirma: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El mensaje del reino produce poder interior, no dependencia externa. Cultiva un amor que actúa, no un temor que paraliza. Despierta dominio propio, no sumisión ciega. Cualquier enseñanza que socava estos frutos debe ser confrontada con la verdad del Evangelio. Dios no necesita ser convencido para bendecir. Él es generoso por naturaleza. En Santiago 1:17 se nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. La bendición no es una moneda de cambio, es una expresión del carácter de Dios.
Cuando se enseña que la bendición depende exclusivamente del cumplimiento del diezmo, se está promoviendo una imagen distorsionada del Padre. Se le presenta como un comerciante, no como un redentor, como un cobrador, no como un dador. Esta imagen no solo hiere la fe, sino que aleja a las personas de una relación auténtica con Dios. El Evangelio es un llamado a la verdad, y donde hay verdad, hay libertad. Jesús lo expresó en Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad libera del engaño, del temor y de las cargas impuestas por sistemas humanos. Libera del legalismo y de la manipulación. Libera para vivir por fe, para dar por convicción, para servir con gozo. La verdad revela que en Cristo no hay necesidad de comprar el favor divino, porque ese favor ya fue entregado gratuitamente en la cruz. El verdadero mensaje del reino no se impone, se revela, y cuando es revelado, transforma. El llamado hoy no es a abandonar la generosidad, sino a purificar su motivación, a dejar atrás la estructura que obliga y abrazar la voz que guía. Porque cuando el dar fluye del Espíritu, produce gozo, libertad y plenitud. Y donde hay libertad, hay presencia. Donde hay presencia, hay transformación. Y donde hay transformación, el reino avanza sin necesidad de imposición. El mensaje de Jesús nunca fue de mínimos. Su llamado no se limitó a un cumplimiento externo ni a una serie de requisitos para alcanzar lo justo. Cristo siempre apuntó al todo, a una entrega sin reservas, a un corazón tan transformado por el amor de Dios que no pregunta cuánto debe dar, sino cuánto más puede entregar. Cuando el corazón ha sido renovado por la gracia, el diezmo ya no es un techo, sino apenas el piso de una vida de generosidad. Los primeros cristianos no necesitaban que nadie les impusiera un porcentaje. Ellos entendieron por revelación que todo lo que tenían ya no les pertenecía. En Hechos 4:34 a 35, el testimonio de aquella comunidad es contundente. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Aquellos hombres y mujeres no dieron un diezmo, no calcularon cuánto debían guardar, vendieron posesiones, soltaron su seguridad material, ofrecieron su sustento. No lo hicieron por presión, lo hicieron porque habían sido tocados por el fuego del Espíritu. La transformación del corazón no produce una actitud de retención, sino de entrega. Cuando el Espíritu entra, el ego sale. La generosidad es una consecuencia natural de una vida habitada por Dios. La ley exigía una décima parte. La gracia, en cambio, despierta una respuesta proporcional al amor recibido. No se trata de una fórmula, se trata de una vida rendida. Y donde hay rendición verdadera, hay libertad para dar sin límites. Jesús dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. La bendición prometida no está ligada a un número, sino a una medida que fluye desde el corazón. Esta medida no es uniforme. Cada uno da según lo que ha recibido. Y quien ha recibido abundantemente de la misericordia no puede responder con reservas. Dar más del diezmo no es una obligación, es una consecuencia de haber visto al Dios que no escatimó a su propio Hijo. Pablo enseñó este principio con claridad a los corintios. En 2 Corintios 9, 6 a 7 escribió: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. La siembra no está limitada a una décima parte. No se trata de cumplir con una cuota. Se trata de entrar en la economía del reino, donde la generosidad genera fruto y la fe
produce abundancia. La semilla que se planta con fe será multiplicada por la mano de Dios. Y quien entiende esto deja de dar por obligación y comienza a sembrar por revelación. Dar más que el diezmo no es un acto heroico, es la respuesta lógica de un corazón agradecido. En Romanos 12:1, Pablo presenta la vida cristiana como una entrega continua. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El sacrificio no es solo financiero, es total, es el tiempo, los talentos, los recursos, los sueños, todo se presenta, todo se consagra, todo se pone al servicio del reino. El dar se convierte en una extensión de la adoración, ya no es una transacción, es una entrega. La iglesia madura no pregunta cuánto es lo mínimo, pregunta cuánto puede contribuir a la obra. No calcula porcentajes, discierne necesidades. No se limita por una regla, se expande por un fuego interior. En Filipenses 4:17, Pablo reconoce el aporte de la iglesia de Filipo, pero aclara algo crucial. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. La motivación no es la necesidad económica del apóstol, es la oportunidad espiritual del creyente. Cuando alguien da más que el diezmo desde un corazón transformado, está acumulando fruto eterno. Está participando del avance del reino con sus recursos, su esfuerzo y su generosidad. El creyente que ha sido tocado por la gracia no necesita ser motivado por temor ni manipulado con promesas materiales. La mayor recompensa ya le fue dada. Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En Él tenemos todo lo necesario para vivir en piedad. Por eso cuando damos, no lo hacemos para recibir algo a cambio. Lo hacemos porque ya recibimos lo más grande: la salvación, el perdón, la vida eterna. En 1 Timoteo 6:17-19, Pablo exhorta a los ricos en este siglo a que no pongan su esperanza en las riquezas, sino en Dios. Luego les dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. La verdadera riqueza no está en acumular, sino en sembrar, no en retener, sino en compartir. Quien ha sido iluminado por esta verdad no limita su entrega, la expande, la diversifica, la convierte en estilo de vida. El dar, cuando fluye desde un corazón transformado, se vuelve espontáneo, constante y alegre. No espera campañas ni colectas, no necesita sermones que presionen. Nace de una conciencia continua de mayordomía. Todo lo que soy, todo lo que tengo, le pertenece al Señor. Esta actitud no depende del monto, depende de la disposición. Jesús elogió a la viuda que dio 2 monedas porque dio todo lo que tenía. En Marcos 12:44 se explica. Todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Dar más que el diezmo no es una cuestión de cantidad absoluta, sino de entrega total. El reino no se construye con cifras, no, sino con corazones. Y un corazón que ha sido redimido no pone límites a su generosidad. No teme quedarse sin recursos porque sabe quién es su fuente. No se reserva para después porque vive en el ahora de la obediencia. La abundancia espiritual produce generosidad práctica y esa generosidad abre puertas, suple necesidades, multiplica oportunidades y glorifica a Dios. La generosidad bíblica no es uniforme. Es específica, contextual, dirigida. En 2 Corintios 8, Pablo describe cómo los macedonios, en profunda pobreza, abundaron en riquezas de generosidad. No dieron porque tenían, dieron porque estaban llenos de gracia. Y luego dice algo revelador en el versículo 5. No como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios.
Aquí está el secreto. Antes de entregar bienes, entregaron su ser. Y cuando alguien se entrega por completo, el resto fluye con naturalidad. Dar más que el diezmo no es una estrategia financiera, es una manifestación del reino, es el fruto de una mente renovada, es la respuesta de un corazón agradecido, es la acción visible de una fe invisible. No hay necesidad de coerción, no hay espacio para la retención. La transformación interior produce un estilo de vida donde dar es parte del respirar espiritual. Porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y esa libertad incluye la libertad para dar sin reservas. Cristo no dio el diezmo de su sangre, lo dio todo. No ofreció una parte de sí mismo, se entregó por completo. Y quienes han sido alcanzados por ese sacrificio no viven a medias. No aman a medias, no sirven a medias, no dan a medias. La entrega de Cristo se convierte en el patrón y bajo ese patrón el diezmo se queda corto, no como algo incorrecto, sino como algo insuficiente para expresar la magnitud de la gratitud. La iglesia que ha sido transformada no espera ser estimulada para dar, busca oportunidades para bendecir, no necesita incentivos externos, está impulsada por una llama interna, no calcula cuánto le queda después de dar. Se goza en participar del milagro de ver vidas restauradas, familias sostenidas, ministerios fortalecidos y naciones alcanzadas. Dar más que el diezmo no es una carga, es un privilegio. Es un llamado, es una respuesta natural al amor sobrenatural de Dios. La cultura del reino redefine el concepto de suficiencia. En 2 Corintios 9:8 Pablo declara: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esta es la lógica del reino. Se da con generosidad y Dios se encarga de suplir con abundancia. No se da para recibir, pero se recibe porque se ha dado. No se confía en la recompensa, se confía en el dador. Y quien confía en el dador nunca teme dar de más. Esta verdad no se enseña con presión, se revela con poder, no se impone, se modela, no se exige, se contagia. El creyente que vive bajo esta luz se convierte en un canal de provisión, en un instrumento de avance, en un testigo del carácter generoso de Dios. Y ese testimonio habla más fuerte que cualquier discurso. Porque cuando el pueblo de Dios vive con manos abiertas, el mundo ve a un Dios que no retiene. La obediencia que agrada a Dios nunca ha sido parcial ni fragmentada. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el llamado de Dios no ha sido porciones, sino totalidad. Él no está buscando una décima parte de tu ingreso, ni siquiera una ofrenda generosa. Él está buscando tu vida entera. La historia bíblica no gira en torno a lo que los hombres pueden dar, sino a lo que están dispuestos a rendir. En Romanos 12:1, Pablo ruega: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se refiere a una práctica ceremonial, sino a una entrega integral. Todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que planeas, se convierte en altar. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, no les pidió ofrendas. Les pidió que dejaran todo y lo siguieran. Mateo dejó su mesa de recaudación. Pedro soltó sus redes. Ninguno fue condicionado por un sistema de cuotas. Fueron transformados por un encuentro. Esa es la verdadera obediencia, la que nace del corazón y se sostiene en la comunión. Dios no quiere lo que puedes ofrecerle desde la obligación, quiere lo que puedes entregar desde la fe. En el 1 Samuel 15:22 el profeta pregunta: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios,
Este principio derrumba cualquier sistema religioso que priorice la forma sobre el fondo. No es la cantidad lo que impresiona a Dios, sino la disposición del alma. No es lo visible lo que Él evalúa, sino lo secreto del corazón. El verdadero sacrificio es la obediencia, incluso cuando no es comprendida por los hombres, incluso cuando exige más que un diezmo, incluso cuando exige todo. Jesús no murió por nuestro dinero, murió por nuestras almas, y quien ha sido rescatado por esa sangre no puede vivir a medias, no puede dividir su fe entre lo que retiene y lo que entrega. En Lucas 14:33, Jesús dijo: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Este no es un llamado extremo, es el estándar del reino. La obediencia no es negociable porque la cruz no lo fue. Dios no está esperando una transferencia bancaria, está esperando una vida rendida, un corazón que diga: aquí estoy, Señor, todo lo que tengo es tuyo, todo lo que soy te pertenece. Esta es la ofrenda que Él no rechaza, no porque sea costosa, sino porque es sincera, no porque sea grande en valor humano, sino porque nace de un espíritu obediente. En este camino, dar es solo una expresión más de la obediencia total. No es el centro, es la consecuencia. Y cuando se vive así, no se necesita que nadie imponga reglas. El Espíritu guía, la gracia capacita y la obediencia se vuelve el lenguaje más alto de adoración. Porque Dios no quiere tu dinero, quiere tu obediencia completa. El diezmo, tal como se han enseñado por generaciones, ha producido una fuerte división entre lo que damos y lo que somos. Por mucho tiempo se ha tratado de separar la generosidad de la identidad, como si fueran dos cosas distintas. Pero en el reino de Dios no existe esa dicotomía, porque cuando se comprende la obra de Cristo, dar deja de ser una acción aislada y se convierte en una extensión de lo que eres. Y esta es la clave que muy pocos han enseñado. No fuimos llamados solo a dar una parte de lo que poseemos. Fuimos llamados a convertirnos en una expresión viva de generosidad encarnada. No se trata de cuánto dinero entregas, sino de en quién te estás transformando a través de lo que entregas. La generosidad bíblica no comienza en la billetera, comienza en la mente, en la forma en la que ves tu vida, en la conciencia de que ya no te pertenece. Porque cuando sabes que has sido comprado por precio, no puedes seguir pensando como dueño. Lo entregas todo porque sabes que todo lo que tienes está en manos de aquel que nunca falla. Por eso dar no es un acto que se repite semanalmente en un culto. Es una vida que se ofrece a diario como semilla en el reino. El diezmo, entonces, no es el final del camino, ni siquiera el comienzo. Es apenas una estación en un viaje mucho más profundo. El viaje hacia una vida irreversiblemente entregada. Y cuando una vida es entregada, se convierte en un testimonio. No un testimonio para que otros admiren, sino para que otros despierten. Una iglesia que ha sido liberada de estructuras impuestas y ha entrado en la dinámica del dar por revelación, ya no necesita motivaciones externas. Camina con el corazón encendido por el fuego de la verdad. Ya no calcula si debe dar antes o después de impuestos, si debe hacerlo en efectivo o en transferencia. Su única pregunta es: ¿cómo puedo reflejar mejor el amor que me salvó? Esa es la pregunta que transforma cualquier conversación sobre finanzas en una conversación sobre fe. Y es ahí donde la iglesia vuelve a ser peligrosa para el infierno. Cuando deja de depender de fórmulas y vuelve a depender del Espíritu. Cuando abandona las viejas estructuras y camina en la frescura de la obediencia. Cuando deja de decir: esto es mío, y empieza a vivir: todo es tuyo, Señor. Esa iglesia no solo sostiene templos, sostiene familias, comunidades, generaciones. No porque haya sido obligada a dar, sino porque fue liberada para sembrar. No porque
se le impuso una regla, sino porque se le reveló una verdad. El diezmo como sistema ha sido debatido, defendido, distorsionado, pero el llamado de Dios nunca ha sido al sistema, ha sido al corazón, porque el que tiene el corazón tiene todo lo demás. Y cuando ese corazón entiende quién es, no necesita otra ley. Vive para dar, vive para servir, vive para reflejar al único que lo dio todo primero. Así es como termina el debate, no con argumentos, con transformación, no con una cantidad, con una identidad. Porque cuando el creyente descubre qué es la ofrenda, ya no necesita instrucciones para entregar, solo necesita caminar con aquel que lo entregó todo. There's a silence made of silver in the air, soft enough to calm the way you bear. Shadows linger but they can't remain, not where quiet hope learns your name. And every tear you tried to hide becomes a river turning bright. Silver wings of quiet hope lift you where the dark slopes low. When you lose the ropes you hold, I'll be there to help you grow. Silver wings of quiet hope. You're never flying alone. Heavy on your chest and the world forgets to give you rest. Let the trembling in your heart unfold. It's just another story yet untold. And every breath you dare to take is proof you're stronger than your ache. Silver wings of quiet hope lift you where the dark slopes low. When you lose the ropes you hold, I'll be there to help you grow. Silver wings of quiet hope. You're never flying alone. These silver wings won't fade away. Silver wings of quiet hope guide you through the undertow. Even storms can't dim your glow.